en posición de apertura para recibir a nuestro Divino Maestro Jesús, a nuestros queridos benefactores, a nuestros ángeles de la guarda, a todos esos divinos amigos que nos acompañan el día de hoy, a nuestros hermanos que vienen a aprender a estudiar con nosotros, porque al igual que los necesitados de aprendizaje, conocimiento, todos nosotros somos hermanos que necesitamos palabras de aliento, que necesitamos reconocer que hemos fallado muchas veces. Sin embargo, nuestro Padre nunca nos ha soltado, nunca nos soltará. Que nadie es perfecto, que estamos aquí en la tierra para aprender, que recibimos el regalo de la doctrina para recordarnos entre nosotros que nos falta mucho por caminar, mucho por recorrer. Sin embargo, juntos cada vez es más fácil, o más bien menos difícil, que juntos nos apoyamos, que juntos estamos protegidos por Dios, por nuestros benefactores, pero sobre todo guiados. Te pedimos, Padre, que nos des fuerza, fuerza para seguir luchando, fuerzas para evitar voltear a ver atrás, para no seguir pisando el pasado, sino ver hacia el porvenir. Pedimos pies, no solo hoy, sino todos los días en nuestra dolorosa existencia, que nos des fuerza, confianza, fe, que nos ayudes a seguir a pesar de que a veces los días parecen interminables, a pesar de que las tempestades pueden ser muy duras. Ayúdanos a reconocer que mientras estemos contigo, somos gratos, somos guiados y acompañados, Señor. Te pedimos también por todas esas personas que viven alejadas de ti, que no tienen la dicha de conocerte, la alegría de sentirte. Te pedimos, Señor, por aquellos que su corazón está apagado, sumergido en el materialismo, en el consumismo, en un día a día vacío. Te pedimos, Señor, que ilumine su corazón. Todas esas personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos de lucha con ellos mismos. Somos muchos, Padre, los que necesitamos de ti. Te pedimos que no nos abandones, que nos ayudes a sentirte, a ver con clareza, a tener entendimiento, pero sobre todo aceptación, que tú sabes más que nosotros lo que precisamos, que tú eres la inteligencia suprema, que sin ti nada podemos. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestro día a día de una manera más caritativa, más amorosa. No dejes que nos desviemos otra vez. No dejes que nos alejemos de ti. Ya hemos pasado mucho tiempo perdidos y por fin te hemos encontrado. Gracias, Padre, por perdonarnos, por perdonar todas nuestras imperfecciones, por perdonar errores, nuestras injusticias y aún así ser lo mejor. Gracias, divinos benefactores, por trabajar en ayudarnos, por ser pacientes con nosotros,
por guiarnos y acompañarnos en nuestras luchas, pero también en nuestras celebraciones. Gracias, querido ángel de la guarda, por velar nuestro sueño, por intuirnos, por guiarnos, aconsejarnos. Te pedimos, Señor, que cierres nuestros oídos a todas esas sugerencias, sugestiones que nos alejan de ti, pero te pedimos que abras nuestros ojos hacia el camino del bien, hacia el camino de tu evangelio. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos una vez más entre familia y amigos. Les pedimos que se queden con nosotros, que nos acompañen en este estudio a lo largo de nuestro día y en nuestra vida. Divino Maestro Jesús, Se cortó, ¿ah? Que así sea entonces. Vamos a pasar a nuestra ¿me lectura. escuchas? Ahí volvió, me parece, pero se había cortado, Karen. Gracias, Karen. Voy a iniciar. A los que partieron, 309. ¿Cómo considera el espíritu al cuerpo que acaba de dejar? Como una prenda desagradable que le molestaba. Por eso se siente feliz de habérsela quitado. 320. Los espíritus son sensibles al recuerdo que de ellos conservan quienes los amaron en la tierra, mucho más de lo que creéis. Ese recuerdo aumenta su felicidad. Si son dichosos, si son desgraciados, constituye para ellos un alivio. La pérdida de los seres que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad. Esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. ¿De qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objetos en quienes lo sobreviven? El espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como también de confianza en Dios y por consiguiente un obstáculo para el adelanto y tal vez para el reencuentro. Allan Kardec, El libro de los espíritus. Ante los que partieron. Reunión pública del 24 de agosto de 1959. Cuestión número 936. Ningún sufrimiento en la tierra será quizás comparable al de aquel corazón que se inclina sobre otro corazón congelado y querido que el ataúd transporta hacia el gran silencio. Ver la niebla de la muerte estamparse, inexorable, en la fisonomía de los que más amamos y cerrarles los ojos en el adiós indescriptible, es como despedazar nuestra alma y proseguir viviendo. Digan aquellos que ya estrecharon contra el pecho un hijito transfigurado en ángel de la agonía, un esposo que se despide, buscando en vano mover los labios mudos,
una compañera cuyas manos consagradas a la ternura cuelgan extintas, un amigo que cae desfallecido para no levantarse más, o un semblante materno acostumbrado a bendecir y que nada más consigue expresar sino el dolor de la extrema separación a través de la última lágrima. Hablen aquellos que un día se inclinaron aplastados de soledad frente a un túmulo, los que se arrastraron rezando en las cenizas que recubren el último recuerdo de los entes inolvidables, los que cayeron atravesados de añoranza cargando en el seno el esquife de sus propios sueños, los que tocaron, gimieron, la losa inmóvil, y los que sollozaron de angustia en lo íntimo de sus pensamientos, preguntando en vano por la presencia de los que partieron. Sin embargo, cuando semejante prueba golpea tu puerta, reprime la desesperación y diluye la corriente del resentimiento en la fuente viva de la oración, porque los llamados muertos son solo ausentes, y las gotas de tu llanto fustigan su alma como lluvia de hiel. También ellos piensan y luchan, sienten y lloran. Atraviesan la franca del sepulcro como quien se desprende de la noche, mas en la madrugada del nuevo día se inquietan por los que quedaron. Oyen sus gritos y sus súplicas que la onda mental que rompe la barrera de la gran sombra y tiembla cada vez que los lazos afectivos de la retaguardia se rinden a la disconformidad o se vuelven hacia el suicidio. Se lamentan en cuanto a los errores practicados y trabajan con ahínco en la regeneración que significa respeto. Te estimulan en la práctica del bien, compartiendo tus dolores y alegrías. Se regocijan con tus victorias en el mundo interior y te consuelan en las horas amargas para que no te pierdas en el frío del desencanto. Tranquiliza de ese modo a los compañeros que el más allá requiere, soportando con coraje la despedida temporal y honra su memoria abrazando con nobleza los deberes que te legaron. Recuerda que en el futuro más próximo que imaginas, respirarás entre ellos coincidiendo en sus necesidades y problemas, ya que también terminarás tu propio viaje en el mar de las pruebas redentoras. Y venciendo para siempre el terror de la muerte, no nos será lícito olvidar que Jesús, nuestro divino Maestro y héroe del túmulo vacío, nació una noche oscura, vivió entre los infortunios de la tierra y expiró en la cruz una tarde parduzca sobre el monte empedrado, mas resucitó a los cánticos de la mañana en el fulgor de un jardín. Emmanuel, Francisco Cándido Javier, libro Religión de los Espíritus. Ahí está ya. Gracias, Karen, por la oración, Maribel, Laurita, por la lectura. Eh, entonces, en un mundo donde todo es transitorio, la pérdida temporaria de aquellos que amamos es inevitable, ¿no? El duelo hace parte de las vidas de todos los días. Espíritus se encarnan y desencarnan constantemente. Un conferencista daba la analogía con un tren, donde personas como se suben y bajan constantemente del tren. Ahora, lamentablemente, la muerte sigue siendo considerada como un tema tabú aquí en Occidente. Si comparamos con las culturas reencarnacionistas orientales, eh, es tabú hablar de la muerte y uno ni habla ni mucho menos se prepara para la muerte. Lidiar con la pérdida de un ser querido es uno de los mayores desafíos de la vida. Y es un momento intenso de dolor, de sufrimiento que afecta a cada persona de manera única y personal. El duelo es un proceso natural, es necesario, implica aceptar la muerte y trabajar con las emociones que surgen de este proceso. Desde una perspectiva espírita, todo este proceso del duelo es entendido como una etapa de evolución y aprendizaje, en la que el espíritu desencarnado continúa su camino
y los que quedan son llamados a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte. Comprender todo este proceso es fundamental para que podamos atravesar este momento con más serenidad, con más resignación. Ahora, para nosotros espíritas, gracias a la doctrina espírita, sabemos que la vida continúa, que la muerte es solo un pasaje, una transición. Sin embargo, aún así nos desesperamos ante la partida de un ser querido. Eso se debe más al apego que a la falta de comprensión. Y nosotros lo discutimos seguido, lo conversamos como en teoría no todo resulta tan fácil, pero cuando llega la prueba, ahí es mucho más difícil, ¿no? Poner en práctica y aplicar todo esto que sabemos en teoría. Ahora, el duelo no solo afecta los que quedan encarnados, que tienen que vivir con ese dolor, con la ausencia del ser que partió, también afectan a los que desencarnaron. Experimentar duelo es normal, es saludable, dejar fluir esas emociones. El problema es el descontrol y la rebeldía, lo que trae ese sufrimiento, ¿no? No solo a los que se quedan, pero a los que se fueron también. Tenemos que recordar que siempre estamos unidos por estos lazos emocionales y que la muerte del cuerpo físico no rompe esos lazos de amor, ¿no? Entonces, lazos afectivos. Entonces, cuando nos rebelamos y caemos en desesperación, no solo nos desequilibramos a nosotros mismos, sino que afectamos mucho también a quienes desencarnaron, a quienes ya se fueron. Y a veces, dependiendo la muerte que tuvieron, hay muchos que tienen que permanecer dormidos para no ser afectados por estos sentimientos negativos que sentimos nosotros, los que nos quedamos. Y todo esto es inconsciente, ¿no? Por eso es necesario no perder el control de nuestras emociones para no afectar así de manera negativa a los que partieron, permanecer más que nada en paz, recurrir a la oración e intentar no caer en esa desesperación que puede afectar de manera más negativa que partieron. Quería, esto que dijiste, como de que cada uno reacciona de una manera muy personal. Eso es algo muy importante de entender porque las manifestaciones pueden ser tan variadas durante el duelo. Puede ser tristeza, llanto, rabia, vacío, confusión, rebeldía, desesperanza, ansiedad, depresión, en fin, ¿no? A una panoplia enorme de sentimientos, de manifestaciones. Incluso muchos pueden presentar un tipo de indiferencia, ¿ah? Y hasta nos puede sorprender, ¿no? Simplemente algunos no pueden expresar sus sentimientos y otros con más facilidad. ¿Y por qué es importante entender que cada uno reacciona diferentemente? Porque la forma en cómo se encara la pérdida de un ser querido puede generar juicio, puede generar malentendidos. Entonces, es importante que tengamos una actitud empática y comprensiva hacia el dolor ajeno, mismo que no entendamos las formas de reaccionar de los demás. Debemos de respetar ese proceso y no solo el proceso, sino también la duración del proceso de cada uno. Entonces es un momento en el que somos llamados a la comprensión, a la fraternidad, a la empatía, a la unión, a tener una actitud de fe y de solidaridad. Entonces, este punto es fundamental para evitar conflictos en estos momentos de dolor. Y lo que queremos nosotros hacer entender el día de hoy es que no existe una forma correcta o incorrecta de enfrentar una pérdida. ¿No? Como Sebastián dijo, es importante expresar los sentimientos, los anhelos, el recuerdo del ser amado para poder continuar nuestra vida entendiendo el fenómeno de la muerte como un proceso natural, como una liberación para los que ya no están, ¿no? La primera pregunta que leímos nos dice, ¿no? La espiritualidad, Kardec nos dice, el espíritu se siente feliz de dejar su cuerpo. ¿No? Cuando nosotros estamos encarnados, el cuerpo es nuestro vehículo de manifestación, es lo que conocemos, es a lo que estamos acostumbrados. Pero cuando el alma desencarna, ya como espíritu se da cuenta de lo pesado y desagradable que puede ser el cuerpo.
Entonces Kardec nos dice, el espíritu es más feliz que en la tierra y lamentar que haya dejado esta vida, en realidad es como si nos estuviéramos lamentando de que sea feliz. La muerte es el paso a la verdadera vida del espíritu. Regresamos a casa. Entonces, bueno, abrimos la palabra para que podamos, ¿no?, reflexionar, aprender juntos en este proceso que todos estamos, que algunos, la familia está viviendo en este momento y que muchos viviremos y que no es un proceso que de una vez, sino un proceso continuo. Estaba pensando cómo la Tierra la consideramos como un planeta de expiaciones y pruebas, que es considerada como una escuela, un hospital, o también puede ser considerada como una prisión, la Tierra. Entonces, aquellos que desencarnan, es como si terminarían lo que tenían que aprender en la escuela, o si hubieran curado lo que tenían que curar en su estancia en el hospital, o si hubieran terminado su sentencia en la cárcel, ¿no? Entonces, como Yuri dice, nos tendríamos que sentir felices por saber que cumplieron lo que tenían que cumplir aquí en este plano, en este momento. Y sí, bueno, siempre pienso cuando estudiamos los mundos, que estudiamos los mundos superiores, así ya más espirituales, cómo ellos veían la muerte de manera tan diferente y cómo para ellos era más una felicidad, como que hayan cumplido con su misión y que puedan regresar, ¿no? Que sigan evolucionando y su proceso de evolución, ¿no?, en otros, en el plano espiritual. Entonces, abrimos la palabra. Karen. Sí, hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Em, pues bueno, creo que este es un tema que realmente nos compete a todos. Nosotros, pues bueno, sí estamos viviendo ahorita un duelo, todos en la familia, pero pues es algo, yo creo que es lo único que tenemos seguro en esta vida, que nos vamos a morir. Entonces, justo ayer estaba hablando con un amigo y decía, es que a mí me da miedo hablar de eso porque nunca me enseñaron, nunca, o sea, justamente, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos, ay, no, que si se muere? No, 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 cállate, ni lo digas, toca madera, así como ni lo menciones. Y es un tema muy tabú, pero en realidad es lo más verdadero que tenemos, es realmente hacia dónde vamos y la importancia de prepararnos para ese momento creo que es fundamental, o sea, debería ser canasta básica, desde niños saber que en algún momento ya no vamos a estar en esta tierra, pero eso no significa que nos vamos a morir. Bueno, más bien que nuestro espíritu ya no va a existir, sino simplemente es trascender. Como decía Sebas, esa reflexión de que es cuando alguien termina la escuela, sí, es como cuando te gradúas, después de pasar todas las pruebas, todos los exámenes, cumplir con tus materias, cumplir todo lo que tenías que hacer, pues ya se termina, te gradúas, pero no termina ahí. Sigue también un aprendizaje, o sea, pasando la escuela, ¿no? Sigue un aprendizaje en el mundo espiritual, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando y realmente nos llevamos lo que tenemos ahorita. Entonces, pues sí, la importancia de realmente prepararnos nosotros para ese proceso, pero pues también los que se van adelantando, ¿no? Tener esa confianza de que pues no termina ahí. Y, y como decían, una cosa es estudiarlo, una cosa es leerlo, pero ya vivirlo, pues sí es como que no, no te lo esperas, ¿no? No esperas en ocasiones que sea tan rápido, no esperas en ocasiones que sea tan, pues tan fuerte, eh, no sé, es difícil, pero, por ejemplo, apenas que estábamos hablando sobre lo de mi abuela, eh, yo dije, realmente me dolió, o sea, como que ya vivirlo me dolió muchísimo, pero una parte de mí, después de estudiar todo esto, me sentía tan tranquila, de verdad, era como
sí, estoy llorando súper fuerte y de repente digo, Dios mío, gracias. Era como una montaña rusa de emociones, así como lo entiendo, pero eso no significa que no duela, eso no significa que no sea difícil. Sin embargo, pues pidiendo fuerza a Dios, pidiendo entendimiento poco a poco, de verdad cada día me siento mucho más tranquila. Y yo sé que en algún momento me va a venir a visitar y nos vamos a reencontrar como ha pasado con mi abuelo, porque como decía Sebas o Yuri, esos lazos de amor, esos no se cortan. Eso no hay nada que los separe, ni la tierra, ni la muerte, nada, porque son lazos que están unidos desde lo más profundo, desde muchas vidas. Entonces, eh, pues tener esa confianza de que nuestros seres queridos simplemente siguen en su camino de evolución. Y pues sí, es duro para los que nos quedamos porque nos toca seguir estudiando aquí, nos toca seguir preparándonos, enfrentándonos para las pruebas, pero pues o sea, lo reconfortante de saber que ellos están en un mundo mejor. Quería compartir algo rapidísimo. Tengo una amiga que, pues bueno, sufrió la pérdida de un ser muy querido y ella, pues en su afán de querer saber, pues fue a consultar a alguien, ¿no? Que pudo conectarse con ella y le preguntó, le dijo, quiero saber por qué se fue, o sea, por qué nos dejó, por qué se fue. Y que su prima le dijo, es que era muy hermoso, o sea, no pude contenerme, así como yo creo que en ese momento en el que ella falleció, el llegar allá fue como, aquí me quedo, ¿para qué regreso, no? O sea, llegar al mundo espiritual fue como tan hermoso que ya no quiso volver a la tierra. Y bueno, claro, cada proceso es muy diferente, ¿no? Pero pues sin duda, si de algo depende cómo vamos a morir, pues es cómo vivimos. Entonces, era eso. Gracias. Algo muy importante que dijiste, Karen, es que cuando llega el duelo, así cuando llega la prueba, sí las emociones están ahí, la tristeza, o sea, debemos dejar fluir, ¿no? Esas emociones, pero dijiste, gracias al estudio, no te dejas ir a la desesperación. O sea, mismo con todas estas emociones, seguís estando en paz y seguís teniendo la certitud de que todo está bien, ¿no? De que esa persona ahora está donde tiene que estar, que está siguiendo su proceso. Entonces, es muy importante ese entendimiento que nos da la doctrina, ¿no? Frente a estos acontecimientos que son naturales. No sé por qué nosotros, como dijiste, por qué sigue siendo tan tabú la muerte si es algo, la muerte es como un nacimiento, ¿no? Es tan natural como un nacimiento. Entonces, creo que Se nace a la otra vida. Sí. es como ese apego que tenemos, ¿no? Ese apego tan fuerte a lo físico, a la vida, ¿no? Esa falta de conocimiento que la mayoría de la gente, esa ignorancia, ¿no? Que nos lleva a reaccionar así, en realidad. Es mucho Palabras. el egoísmo, ¿no? O sea, creo que cuando perdemos a un ser querido y no nos alegramos, es por nuestro egoísmo, porque queremos seguir teniéndolo con nosotros. O sea, queremos seguir compartiendo, pero realmente su proceso pues ya terminó. Y al final nuestro egoísmo, pues sí, orgullo de alguna manera también le pasa a afectar pues, con esas emociones no controladas, con el dolor o más que nada con el reclamo de por qué te fuiste, por qué nos dejaste. Y pues para ellos también es un desequilibrio muy fuerte en ese proceso que están viviendo, que es pues emprender un viaje. Entonces, pues sí, yo creo que es trabajar nuestro apego y sin duda las pruebas están todos los días, en todo momento, en todas las situaciones, así que pues solo basta con poner atención. Gracias. Maribel, Sí. Sí, definitivamente, si yo no hubiese estado en estos estudios y me hubiera preparado como le he hecho, sinceramente no sé cómo hubiese enfrentado la muerte de mi madre, porque
pues para mí es lo más grande. Eh, duele mucho la ausencia, duele mucho el saber que ya no la voy a ver, físicamente ya no va a estar con nosotros, pero, pero es cierto que ellos, o sea, aunque ya no están físicamente con nosotros, pues lo seguimos sintiendo. Yo la sigo sintiendo en cada cosa que hago, cuando como, todo lo que yo convivía con ella. Ay, esto le gustaba a mi mami, o sea, sigue en mi vida y va a seguir por años, por siempre. Sus recuerdos, su legado, sus enseñanzas, todo va a seguir en nosotros. Y mientras eso siga, pues sigue, siento que sigue presente, sigue aquí con nosotros. Este, otra cosa también que me ayudó y que pienso que le ayudó a ella, el que nosotros estemos estudiando, es que le estamos diciendo que se vaya tranquila, que descanse, que disfrute esa nueva etapa de la vida espiritual y que nosotros vamos a estar bien, que vamos a estar tranquilos, porque si estuviésemos reaccionando como normalmente reaccionan las personas cuando se va un ser humano, un ser querido, con desesperación, con llantos, que se enferman, pues para ellos también es muy difícil irse porque no quieren dejar a sus hijos, sus hermanos, sus padres o quienes están dejando en la tierra con ese dolor. Entonces, de alguna forma estamos impidiendo que ellos trasciendan más rápido. Por eso mucha gente dice, ya no llores, déjalo descansar, déjalo ir. Sí, hay que en ese sentido, pues ayudarlos, ¿verdad? Con oraciones. Yo, mi hija Karen, definitivamente, pues me apoyó mucho en este trance, por las circunstancias que vivimos del huracán. No pudimos tener unas misas, no pudimos tener rosarios, pero ella estuvo leyendo oraciones, estuvo leyendo el libro y orientándonos y ayudando a mi mamita a trascender más rápido, ayudándonos a nosotros a darnos más paz, más consuelo, más resignación y creo que esto nos ha ayudado mucho a ambos, a nosotros los que nos quedamos aquí y a ellos que se van. Este, entonces, a medida de que nosotros pues vayamos compartiendo esta experiencia con nuestros seres queridos, pues yo creo que va a ser más fácil para nuestra familia enfrentar las pérdidas que vayamos teniendo. Muchas gracias por los estudios y por todo. Los amo. Gracias, Maribel. Gracias, María. Eso que usted dijo es bien importante, ¿no? Que muchas veces no los dejamos ir o trascender más rápido. Y es lo que nos dice la pregunta 936, cuando Kardec pregunta de qué manera les afecta. Entonces, que realmente les afecta nuestro estado. Y ya hemos hablado nosotros en nuestros estudios mucho sobre el pensamiento y las emociones y sabemos que no solo afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean, afecta a nuestro ambiente, afecta también a aquellos que han pasado del otro lado de la existencia. Entonces, los espíritus que ya abandonaron el cuerpo físico son capaces de percibir y sentir nuestros pensamientos y emociones. Siempre que un espíritu piensa en otro, ya sea encarnado o desencarnado, se establece entre ellos un hilo fluídico. Hay ese lazo que está ahí que sirve de canal de comunicación entre ellos. Entonces, es un canal bidireccional. Los pensamientos, sentimientos y deseos de uno, como si fuera como un poco así como un teléfono, pueden ser captados, interpretados por el otro, con mayor o menor intensidad, dependiendo del vigor, ¿no? De la fuerza del pensamiento, del sentimiento, del deseo. Es como si de una manera los dos espíritus están siempre en contacto íntimo, ¿no? Percibiendo uno la presencia del otro, percibiendo los sentimientos, las emociones. Entonces, esto quiere decir que si nosotros nos encontramos en un estado de intensa tristeza y dolor debido al proceso del duelo, acabamos por influir la energía de quienes ya han fallecido.
Y eso es bien importante porque eso nos ayuda a entender, ¿no? El impacto de nuestras emociones, nuestros sentimientos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y leí una frase que me gustó mucho que decía que el luto, no hay que vivirlo, no alimentarlo. Para quienes atraviesan, ¿no?, el proceso de luto, es importante recordar que, como Sebastián dijo, ¿no?, el dolor y la tristeza son normales, forman parte del proceso de curación. Sin embargo, es bien fundamental que nos esforcemos por mantener una mentalidad positiva, una mentalidad equilibrada, porque un dolor incesante, un dolor irreflexivo, afecta mucho, incesantemente, a nuestros seres queridos que ya desencarnaron. Entonces, la falta de fe, incluso sin inconsciente o sin intención, obstaculiza la evolución de la persona. Mi tía bien lo dijo. eh, eh, no la ayudamos a trascender. Entonces, y no solamente obstaculiza el progreso de aquellos que ya partieron, sino también el nuestro. El paso de la desencarnación, ese momento, esa nueva vida, requiere paz, requiere serenidad. Y la doctrina espírita nos enseña eso, ¿no? Que el amor y la oración son las mejores formas de ayudar a nuestros seres queridos difuntos, ¿no? A través de la oración podemos enviar esas energías positivas, energías amorosas a nuestros seres queridos y ayudarlos en esta nueva vida, en este nuevo proceso. Y el proceso, yo diría que es un proceso que con el tiempo el dolor, ¿no?, de la separación disminuye. Con el entendimiento puede ser transformado. Entonces, cada vez que nos entren esos sentimientos de tristeza, de desesperación, debemos recordar que las personas que se fueron, eh, recordarlas, transformar eso en una oración, transformar la añoranza en oración, en pensamientos positivos, en pensamientos buenos. Perdón. Ay, Buenos días, sí, y una disculpa por no haber entrado temprano. Fíjense que a mí me ha pasado o he pasado el proceso de mis dos abuelas, tanto paterna como materna. Y ahorita que estaba escuchando a Karen en cuestión del egoísmo, mi abuela paterna tuvo 2 meses de agonía inmensa, algo que no les quiero platicar porque no fue algo nada agradable. Y yo recuerdo que todos los días que yo iba a curar y a limpiar a mi abuela en el hospital, yo decía, ¿no? Yo pedía a Dios, aún sin tener estos estudios, eh, en, en mi alma siempre ha estado Él, ¿no? Ya ahorita teniendo un poco más de conciencia, aun cuando no lo inculcaron, he sabido que siempre ha estado conmigo. Y yo recuerdo que siempre que entraba y la curaba y la veía sufrir, decía, Diosito, ya perdónala, Diosito, ya permítele descansar, ¿no? Y mi tía Adriana, que es la que vive con ella llegaba y se sentaba y le decía, no te puedes ir, no te puedes ir, no me puedes dejar. Entonces nosotros, o yo creo que eso todavía alargó esa agonía, ¿no? Probablemente ella decía, porque cuando ella todavía estaba consciente, ella ya veía a su mamá, ya veía a su papá, veía un perro, siempre me decía, es que el perro viene por mí, y aún así tardó mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa parte egoísta a veces, como dicen, no entendemos, ¿no? Que tenemos un tiempo y a veces en vez de ayudar, pues retenemos. El día que ella falleció, tanto mi prima Mónica como yo ese día hicimos lo mismo, decirle que se fuera, que estuviera tranquila, que mi tía no iba a estar sola. Yo por mi lado y sin ponernos de acuerdo, yo le dije, Nanita, váyase, o sea, yo voy a estar al pendiente de mi tía, y Mónica hace lo mismo y ese día fallece. Yo de verdad que cuando falleció dije, Diosito, gracias porque esa agonía era inmensa. Y con mi abuela ha sido diferente. Yo la última vez que la vi con vida, que tuve la oportunidad de darle las gracias por todo
lo que hizo por mí, por todo su amor, por toda su paciencia, y todavía bromear con ella referente a su muerte. Y cuando me dijeron, eh, al igual que con mi abuelo, Poli, a lo mejor la palabra se escucha no muy grata, pero yo sentí mucho alivio y hasta cierto punto sentí mucha tranquilidad por ellos, porque tanto mi abuelo Poli como mi abuela Bene, su cuerpecito ya estaba muy cansado y ellos eran unas personas muy alegres, eran unas personas muy activas. Mi tatita siempre haciéndonos hacer ejercicio y trayéndonos en zumba, ¿no? Y mi nanita sus plantas, la comida para todos, etcétera. Y el verlos tan, tan quietos, el verlos tan apacivos, yo sabía y ellos lo manifestaron en algún momento que ya no se sentían bien. Entonces, se van ellos y yo de verdad sentí mucha paz y mucho alivio por ellos. Cuando uno tiene muchas enfermedades, saben que eso no es grato, ¿no? Para el cuerpo. Más sin embargo, igual que la vez pasada que estuvimos platicando con mi hermana y mis tías y unas primas, para mí, para Sayuri, el dolor y las lágrimas que suelen salir son por ver sufrir a la gente que nos quedamos aquí. Es por ver sufrir a mi madre, por ver sufrir a mi tía Mari, a mi tía Bene, a mi tío Oscar. Estos últimos 2, 3 días que estuve ahí, el verlo como enojado, como frustrado, como aventando todo y gritando, entender que ese era su dolor. Entonces, para mí ha sido un poquito más esta parte. El día de ayer me tocó ir a dos, funerales. Y en uno era el esposo pierde a su esposa, no tienen hijos, es mi jefe. Y ver ese dolor que él tenía, no pude evitar sentir su dolor. Y sentía mi corazón apachurrado por Arturo. Su esposa tenía cáncer de pulmón y también en la oración que hice fue darle gracias a Dios por permitir que su esposa estuviera descansando, pero el ver sufrir a las personas, eso es lo que creo que en mí es lo que a veces hace, ¿no? Ese sentir. Fui a otro funeral en la noche y la hija de la mamá que fallece la veo dentro de un poco tranquila y diciendo, yo voy a seguir yendo a mi escuela y voy a seguir haciendo lo que debo hacer porque mi mamá era así y así debe de ser. Entonces son esas dos partes también y te das cuenta de cómo el proceso del trascender de las personas que amamos pues es distinto en cada una. A mí me ha dado tranquilidad y se podría decir que las personas más cercanas a mi vida pues han sido mi abuelo Poli y mi abuela Bene, ¿no? Mi nanita Angelita pues fue prácticamente ya ahora en estos últimos años que estuve acá, pero en realidad sí ha sido una tranquilidad. Claro está, ¿no? No sé cuál va a ser mi reacción el día que mi madre tenga que partir. Creo que al final también va a ser estar contenta porque ese cuerpo que también le ha costado mucho sufrimiento lo va a dejar, pero también no sé, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi reacción? Creo que aquí lo importante es no dejar de sentir porque eso sería inhumano, pero como dice la flaca, sería sentir con sentido. Y yo lo dije, yo a mi abuela cada vez que viene su recuerdo es de lo que me enseñó, todo lo que he aplicado en mi vida y que ella me ha enseñado y recordarla como a mí me encantaba verla bailando, cantando y eso, ese, ese ese sentir de que ya no la voy a ver, físicamente me alivia el verla en mi mente, pero verla así, verla contenta, verla bailando, verla feliz, ver cómo cada vez que llegábamos tenía eh, esas palabras bellas y eso a mí me ha ayudado, ¿no? Y, y lo mismo ayer que yo vi a Arturo en ese sentido, intenté decirle y me dijo, gracias,
Eso intentaré hacer. Entonces, creo que eso nos va ayudando. Y no nada más con la gente que perdemos. Creo que a lo largo de la vida, con las cosas que vamos perdiendo, con las limitaciones que vamos teniendo, creo que sí vamos viendo la forma de recordarlo en su mejor momento, eso, eso nos ayuda. Gracias. Ya tiene volumen. Gracias, Señor. Gracias, cuñada. Sí, eso me hizo pensar mucho esto que decir cómo estos estudios nos hacen tomar conciencia y nos tenemos que preparar porque sabemos que ese es natural y es algo inevitable, ¿no? Son nuestros padres, ¿no? Siempre me imagino cómo debe ser difícil cuando las muertes son como más bruscas, así como cuando uno no se espera. No es es muy diferente perder, no sé, a un hijo que es más joven de manera brusca que a un padre que ya su cuerpo no está cansado, está enfermo y no. Entonces, como es difícil, pero la doctrina nos permite prepararnos, entender que es natural y sobre todo nos prepara a ayudar a los demás, ¿no? Mismo si las personas no entienden, con oración, no tenemos esa bendición de conectarnos a Dios a esa luz por medio de la oración y poder redireccionarla a estas personas que necesitan tanto. Eh, Eso es lo que dijiste, como dijimos, cada quien lo vive de manera diferente el duelo. Cuando hablaste de Oscar, que él estaba así un poco más enojado, en realidad en un duelo en general pasamos por varias fases en el duelo. Y esto es en general, no es siempre así. La primera fase sería como la negación, ¿no? Uno tiene dificultad a aceptar lo que pasó. Eh, una especie de defensa contra el dolor, uno niega, o sea, niega lo que pasó, no entiende. Y uno piensa, no, esto no puede estar pasando, ¿no? La segunda fase es la ira, es esa sensación de enojo, uno está enojado, se siente infeliz, no acepta lo que pasó. Ahí puede nacer la rebeldía, ¿no? Uno dice, no es justo, ¿por qué me pasa a mí? Uno se puede rebelar contra Dios, contra la vida. La tercera fase sería la negociación. La persona se da cuenta como que el enojo no está resolviendo nada y uno trata de negociar internamente, ¿no? Para tratarse de sentir mejor. La cuarta fase es la depresión. Ahí uno como que le cae el 20, ¿no? O sea, como que todo este proceso no está funcionando, la persona se fue y esa es nuestra nueva realidad. Ahí llegan los sentimientos de tristeza, de culpa a veces, de desesperanza puede ser también. Ah, tomamos conciencia, ¿no? De esta nueva realidad sin la persona. Y la última fase es la aceptación. Uno termina aceptando, uno no niega más la realidad, acepta la pérdida, está dispuesta a afrontar la situación. ¿Ah? Ahí puede surgir un sentimiento de paz, no de felicidad, pero sí de paz. Uno acepta. Entonces, estas son las etapas del duelo. No quiere decir que le ocurren a todo el mundo. Como dijimos, cada quien lo vive diferente. Tampoco pueden ocurrir en diferente orden también, no necesariamente en el mismo orden, pero en general sí es así. Creo que por eso estamos hablando más que nada del duelo de las personas, pero también con todo esto que pasó en el huracán y todo esto, todo lo que tenemos en general, ¿no? El trabajo, nuestra casa, nuestra familia, las personas que nos rodean, creo que seguido lo tomamos como por dado, todo eso que tenemos, así es por aquí, como lo que tenemos lo tomamos como por dado, así todo lo que tenemos, ¿no? Y nada dura en realidad. Entonces creo que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, las personas que nos rodean y a valorarlos y mientras están, ¿no? Seguido nos damos cuenta de
una vez que perdemos, ¿no? Personas o cosas, ¿no? De la importancia o el valor que tenían para nosotros. Entonces, Abrimos la palabra, levante la mano. Estas etapas que dijo Sebastián del duelo, yo mencioné al principio que tenemos que respetar también la duración del proceso, que cada uno lo vive de una forma diferente, pero también ese es un aspecto que hay que tener cuidado, este periodo que puede durar, ¿no? Porque incluso puede ser un duelo de semanas, de meses o incluso años. Entonces, cuando las personas no saben lidiar con los sentimientos, el dolor no desaparece, sino al contrario, se va acumulando, se estanca y puede convertirse en un duelo patológico que termina pues manifestando enfermedades, ¿no? Todo sentimiento de energía acumulada se manifiesta por las enfermedades. Entonces es importante procesar el dolor, ¿no? Hablar de ello, comprender lo que sentimos, expresarlo, ¿no? Y afrontar el malestar que estamos experimentando. Ese es un proceso muy arduo, muy difícil, pero enfrentando esto, hará que sea más fácil superar esto. Por eso es importante que las personas conozcan igual estas etapas del proceso del duelo para reconocer cuál es la que estamos viviendo, ¿no? Y cómo podemos encontrar estrategias más saludables para afrontar cada uno de ellas. Entonces, eso es un momento de hacer un análisis y ver en qué etapa estamos, en la negación, en el enojo, en la negociación, en la tristeza, ¿no? O en la aceptación. Algunos casos, las personas se obsesionan con alguna de esas etapas y se vuelven infelices, ¿no? Viven en el pasado y son incapaces de superar ese dolor y seguir adelante. Por eso es importante eh, tener un apoyo, ¿no? Una red de apoyo durante el proceso, sea de duelo o de separación, ¿no? Incluso buscar ayuda profesional. Nuestros familiares, compañeros del trabajo pueden ayudar a contribuir, ¿no? Con este proceso, a aliviar nuestro dolor, ¿no? A reestructurar nuestra vida, porque es una reestructuración de la vida. Entonces, el duelo tiene un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? No existen reglas correctas. Eh, Cuando pensamos en cómo lidiar con el dolor, no hay una fórmula, ¿no? Entonces, es importante como que veamos estas etapas y no mantenernos en ellas, ¿no? Las pruebas que la doctrina nos da de la vida después de la muerte, debemos convencernos que realmente es así, la vida continúa y cada uno tendrá su tiempo de desencarnar, pero cuando aceptamos y nos preparamos para ello, el momento final es más fácil, ¿no? Menos doloroso, tanto para los que se quedan como para los que se van. Y lo que Karen dijo de que debemos prepararnos, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y yo hablaba con Sebastián esta semana de preparar a nuestros hijos, no solamente nosotros prepararlos a ellos, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos, no sabemos si serán unas horas, si será mañana, si serán unos días, en años, no sabemos, no tenemos una idea de cuándo nuestro tiempo se acaba, de cuándo somos llamados a regresar a casa. Entonces es bien importante que preparemos a nuestros seres queridos a hablar de ese proceso y aceptar, ¿no? Que es un proceso natural y darse el tiempo necesario para asimilar todo esto. Entonces, cuando confiamos en Dios, en su sabiduría, aprendemos a resignarnos más a su voluntad, sin enojarnos, sin rebelarnos. Es eh, comprender el proceso natural que es. Karen, no te la mano. Sí, quería como resaltar lo que dijiste de cuando se vuelve como un proceso patológico. eh, Estaba pensando cómo muchas veces nosotros, encarnados, o sea, nos volvemos obsesores de los desencarnados, o sea, cómo de verdad estamos insistiendo por años y años y años y no nos damos cuenta que realmente los estamos lastimando, o sea, es como, pues eso, nos volvemos tal cual obsesores. Entonces, pues sí, trabajar mucho, mucho esa parte porque
pues ahí nos damos cuenta que no solo nos lastimamos nosotros y a los que están a nuestro alrededor, sino también a los que se fueron. Entonces sí es como, quería resaltar eso que dijiste. Y eso sí, tenemos que tener mucho cuidado y la doctrina nos esclarece bastante, ¿no? Sobre toda esa cuestión, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que aquellos que se van, como vimos, sí pueden ser afectados negativamente por nuestros sentimientos, ¿no? De desesperación y todo eso. Y nos tenemos que poner un poco en el lugar de los que se van. Nosotros nos quedamos acá encarnados seguidos toda la familia, ¿no? Donde nos podemos tener ese soporte mutuo y ayudarnos, pero ellos se van solos. No se van, dejan un cuerpo que hace 70, 80, 90 años que viven, dejan a su familia, sus casas, dejan toda su zona de conforto, llegan a un plano donde se tienen que habituar, donde como que todo es nuevo para ellos. César seguido nos dice es como un nacimiento, ¿no? Cuando un bebé nace está frágil y necesita como que lo soporten así. Entonces como nacer en otro lado de nuevo. Entonces imagínense si encima de eso todos los lazos afectivos que tienen son de desesperación y de toda esa energía más negativa, es mucho más difícil para ellos. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de eso y tratar de ofrecer como el máximo de soporte posible. Ahora, seguro que cuando las personas desencarnan, nadie está solo, nadie es dejado solos. Todos tenemos nuestro ángel de la guarda, tenemos benefactores, benevolentes que nos ayudan y también tenemos que tomar en cuenta que nuestra familia en realidad es mucho más que en nuestros seres consanguíneos, nuestra familia física, nuestra familia es mucho más grande. O sea, seres que en esta vida quizás no recordemos, pero hacen parte de nuestra familia y que no se esperan del otro lado también. Es como que si estamos volviendo a casa, en realidad, como que si estuviéramos de viaje acá temporariamente. Entonces, siempre recordar eso, ¿no? Que cuando lo que veníamos a hacer aquí acabó, como dice el texto, era una parte que el más allá nos requiere, ¿no? El mundo espiritual requiere nuestra presencia, ¿no? Entonces volvemos a seguir creciendo, evolucionando, ¿no? Exactamente donde debemos estar. No, no hay errores en todo esto. Al mismo que nosotros, desde nuestra perspectiva más limitada, no entendamos a veces las cosas. Todo esto tiene un sentido y aquel que está al mando, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces cada quien siempre está donde tiene que estar exactamente, ¿no? Que sea encarnado en la materia o desencarnado en el mundo espiritual. David. David. Sí, el tema muy fuerte, muy interesante, pero también muy emocional, ¿no? O sea, es algo muy fuerte. Yo me acordaba cuando era niño, entendí un poco esto de la muerte con una imagen que me llegó. Cuando yo llego aquí y me toca nacer, hay padres o hay familiares que me reciben con mucho agrado. Pero obviamente hay un trauma para mí al salir del cuerpo de mi madre. Yo nací de 8 meses, hubo una explosión y un rollo. Y bueno, aguanté un mes más y gracias a Dios pude llegar aquí. Entonces, con todo y todo, con todo y lo traumático de lo que todo nos pasa, simplemente el acto de nacer ya es algo traumático porque estamos en una zona de confort a nivel físico y el espíritu obviamente tiene que entrar en ese cuerpo en algún momento y salimos a una realidad que para nosotros, desde el plano espiritual, sería la muerte. Haz de cuenta, yo estando en el plano espiritual, me toca pasar esta experiencia tan traumática de tomar cuerpo, yo muero en el plano espiritual, yo tengo allá familia, tengo amigos, padres o espirituales o lo que sea, y me tengo que despedir de ellos, como en la película Nuestro Hogar. Y hay una añoranza de allá de que tengo que venir, pero yo sé que tengo que venir y aceptamos venir. Lo bueno de acá es que con todas las dificultades del plano, hay personas amables, amorosas, la enfermera, el doctor, los tíos, etcétera, que nos reciben con regocijo y hacen fiesta y cada año nos recuerdan ese momento del nacimiento. Y cuando tenemos una experiencia aquí, tenemos familia terrena, nos toca irnos tarde que temprano, todos nos tenemos que regresar a nuestro verdadero hogar, morimos aquí y nos toca nacer allá. Nos toca nacer en un plano más placentero, más agradable, donde
la verdad de Dios es más manifiesta que la que nosotros aquí manifestamos. Entonces, nacer y morir son parte de un proceso y como dicen, el espíritu es eterno. Hay una cuestión que yo valoro mucho en la familia de ustedes, que es una familia muy unida. Yo cuando tuve la oportunidad me invitaron a participar con ustedes. Mi familia acá no somos tan unidos. O sea, mis padres son un poco, no tuvieron la fortuna de ser educados para hacer una familia muégano, no del todo, aunque por amor nos dan de comer, nos sostienen. Pero allá a mí me sorprendió y dije, no, qué barbaridad, es una maravillosa familia. Y dije, son bendecidos todos ellos porque viven en una familia y las deficiencias de uno se apoyan con las fortalezas de otros y es una maravillosa familia la que tienen. Pero también hay un punto importante. Si amamos más a la familia que nuestro propio Dios interno, nuestro propio Maestro Jesús, por ejemplo, nuestro propio proceso personal de conocernos y de amarnos para poder de alguna forma ser fuertes para soportar a la familia y a los demás, podemos caer en eso que comentan. Sin darnos cuenta, hay tanto amor y tanto apego, que puede haber hasta egoísmo, tanto apego, porque es mi familia, aquí me siento bien. Pero ¿qué va a pasar cuando estás fuera de tu familia y tienes que, digamos, fortalecerte a ti mismo por tus propias fuerzas? Que eso es lo que pasa cuando pasamos experiencias de enfermedades, de muertes, etcétera. Y ahí es el punto importante. Tiene que haber un equilibrio entre el amor de la familia que recibes, pero también el amor y el trabajo personal que haces. Al hacer oración, al hacer meditación, al tener una relación cercana con Dios y sobre todo con el modelo que es Jesús. Entonces, eso es lo único que te vas a llevar. La familia te soporta, te alienta para que tú te fortalezcas, no para que tú te recuestes en ese amor familiar, en esa comodidad de contar con una familia. Y eso es lo que yo ahorita quisiera, pues no soy quien para comentar, pero creo que es algo adecuado. Y finalmente, nos vamos a llevar la relación que hayamos cultivado con Dios, con Jesús y con nuestro propio crecimiento para ser luces para los demás, empezando por ser luz para nosotros. Nada más recomiendo, hay algún video, la desencarnación de Dimas, que por ahí encontré, de Chico Javier, hay un video muy bueno, donde habla del apego y todo. El otro, Nuestro Hogar, y hay otro libro que es Volví, del hermano Jacob, escrito, canalizado por Francisco Cándido Javier, y la verdad que hay un arsenal de conocimiento espírita, ¿no? Y ya en el peor de los casos, entréguenle todo a Dios, decía nuestro director de aquí, entregarle, vaciarse, entregarle todo a Dios y llenarse de Dios. Yo creo que ese es el camino. Entonces, tarde que temprano tenemos que llegar a ese punto. Podemos alargar el proceso, podemos sufrir de más inclusive, sin necesidad por la terquedad del ego, de la personalidad, de seguir, yo sufro, yo sufro, yo sufro. Pero ahí está la clave, el maestro sufrió y el maestro es el maestro de maestros y él es el ejemplo. Sin necesidad sufrió, pasó todo el proceso que todos pasamos de alguna forma en estos dolores y cuestiones de muerte, desencarne, pero la vida continúa, ¿no? Entonces, pues gracias por invitarme, gracias por todo. Gracias, David. Eso que comentaste es importante y es interesante porque estamos estudiando el miércoles un libro de literatura espírita de André Luis y justamente comenta... Que se llama Obreros de la Vida Eterna, haciendo promoción. Y hay 5 desencarnes y justamente comenta que uno de ellos, que era un trabajador espírita muy, muy devoto, pero él tenía un apego así excesivo a su familia y también eso le costó, al momento de desencarne, le costó problemática, ¿no? Ese apego excesivo, ¿no? Le faltó como ese equilibrio, esa preparación y ese equilibrio que tenemos que tener, ¿no? Como dijiste, porque uno creería, no, pero amo a mi familia, o sea, los amo con toda mi alma, pero ese ir a ese extremo tampoco a momento de desencarne no es bueno, no es sano, no está equilibrado. Y lo comparan con otro desencarne de un señor que en ese aspecto estaba más equilibrado, que le había preparado a su familia para su desencarne, ¿no? Y muestra la diferencia entre los dos desencarnes que había. Entonces, es importante prepararse y estar consciente, ¿no? De todas esas realidades, ese apego excesivo, más que nada, diría, esa falta de equilibrio, ¿no? Que debemos tener. Esa que mencionaste, David, de El desencarne de Dimas, está en ese libro, Obreros de la Vida Eterna. Y ese otro libro que mencionaste, que se llama Volví,
que también es muy bueno, lo puedo poner aquí en el grupo. Realmente es un espírita que explica, ¿no? Cuando llegó, cuando desencarnó, cuando llegó al mundo espiritual, toda la realidad, y cuando regresa chico a contar toda su historia, que es muy bueno, que realmente expresa todo el lado espiritual. Y otra cosa que me gustó es que David dijo, nacer y morir, ¿no? En realidad la muerte no existe. Y Jesús nos mostró que la muerte no existe. El túmulo vacío es la prueba de la existencia de la vida después de la muerte. Y todos pasaremos por el duelo. Tenemos que aprender que la muerte forma parte de nuestras vidas. Y como Emmanuel nos dice al final del texto, ¿no? Nosotros también terminaremos nuestro propio viaje. Y la doctrina espírita, a través de todas las pruebas, todos estos libros, todos estos testimonios sobre la vida futura, a la presencia de nuestros seres queridos a nuestro alrededor, ¿no? Las personas que amamos, la continuidad de su afecto, la continuidad de su solicitud, las relaciones que nos permiten tener con ellos, la comunicación con ellos, realmente nos ofrece un consuelo sobre esta pérdida, que es una de las causas más legítimas, ¿no? Del dolor. Pero con el espiritismo aprendemos que no hay abandono, no es un adiós, sino un hasta luego, un hasta pronto. Un día nos encontraremos de nuevo. La muerte no es más que la culminación de un ciclo, el paso a otro estado, a otra dimensión, ¿no? El alma permanece viva, pero permanece libre. Entonces, cuando creemos en Dios, en su infinita sabiduría, cuando nos resignamos a su voluntad sin rebelarnos, sin enojarnos ante los hechos, eh, hace una gran diferencia, ¿no? Cada uno tendrá su tiempo para desencarnar. Cuando aceptamos y nos preparamos, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, eso que también David terminó diciendo, entreguemos a Dios, que es lo que César nos dice, ¿no? Entreguemos a Dios a los que nos predecieron, a los que ya se fueron, vamos a decir, abriendo nuestra alma a esta esperanza, ¿no? De confiar en el Padre, en la certeza de que la vida continúa, de que un día estaremos juntos. Predecieron, gracias, Karen. Confiemos, ¿no? Emmanuel nos dice, un día respiraremos entre ellos, un día conoceremos, estaremos con ellos, con sus necesidades, compartiendo nuestras necesidades, compartiendo nuestros problemas, un día estaremos juntos. Amado Nervo dice que aquellos que amamos nunca mueren, simplemente se van antes que nosotros. Y así es como debemos de verlo. No se nos adelantaron en el viaje, pero finalmente nos vamos a reencontrar y tenemos que trabajar para ese reencuentro. Se nos acabó el tiempo. Comentarios, ¿no? Vamos a cerrar. Confiemos y apoyemos en este proceso a los que están pasando por ese luto de una manera más difícil. Voy a compartir. Las despedidas nunca es fácil para nadie. Entonces, unamos nuestros corazones en este momento, agradeciendo a nuestro Padre por este nuevo día, por este nuevo despertar, por el don de la vida, por todas las bendiciones que recibimos diariamente. Agradeciéndote, Padre, por habernos concedido el paso de nuestro querido y amado Señor Jesucristo,
que vino a este mundo a enseñarnos que la muerte no existe. Enseñarnos que la vida continúa. Que lo que nosotros consideramos muerte es simplemente un renacer. Un regreso a casa. A nuestra verdadera naturaleza. Cuánto te agradecemos, Señor, que nosotros que nos creíamos muertos, hemos revivido a tu luz y sabremos que seguiremos vivos por siempre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a soportar el dolor que vivimos, estas pruebas tan difíciles por las que pasamos y seguiremos pasando. Ayúdanos, Señor, a entender el objetivo del dolor, el aprendizaje que tiene cada una de las pruebas que vivimos. Ayúdanos, querido Maestro, a entender nuestro propio dolor y el dolor de nuestros hermanos, para que podamos extender una mano amiga, una palabra, un sentimiento, una oración. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de pedir ayuda, de elevar nuestros ojos hacia ti. Tú, Señor, el médico de nuestras almas. Tú, Señor, el remedio a todos nuestros males. Ayúdanos a hacer una pequeña luz en aquellos que sufren, aquellos que se encuentran en la confusión, en la oscuridad, en el desespero. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al dolor de nuestro hermano. Te agradecemos por el acompañamiento que tuvieron nuestros seres queridos que ya partieron. Orando y pidiéndote, Señor, que tengan una guía, una mejor comprensión, pasaje en paz, las nuevas ansias de aprender. Gracias, Señor, por el entendimiento que tenemos, por las enseñanzas que enviaste a través de la doctrina espírita, por todos los mensajes que nos dan la certeza de que nuestros seres continúan, nuestros seres queridos continúan a nuestro lado, compartiendo nuestras tristezas y nuestras alegrías, nuestros triunfos y nuestras derrotas, ayudándonos a soportarlas, guiándonos. Gracias, Señor, por permitir a tus mensajeros de amor que nos sostengan en el camino. Oramos, Señor, porque tu presencia se manifieste en nuestras vidas, porque podamos verte en cada situación y en cada persona, en la sonrisa de un niño, en los ojos de un anciano, en cada amanecer, en el llanto, Señor, de todos aquellos que sufren. Que podamos verte, querido Maestro, en todo y en todos. Que podamos hacer plaza en nuestro corazón para recibirte, para llenarnos de ti. Quédate con nosotros, Señor. Bendice siempre nuestras vidas. Bendice nuestro esfuerzo de transformación. Quédate con nuestros seres queridos.
en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en todo lo que somos, Señor. Bendícenos con tu paz, protégenos y ampáranos. Sé siempre para nosotros nuestra fortaleza, nuestra compañía en nuestros momentos de soledad, nuestro puerto seguro en los momentos de tempestades. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, benefactores queridos. Quédense con nosotros, Señor, hoy y siempre. Que así sea.